tal, jóvenes? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Lengua Materna 3. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, respetando la sana distancia y lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Es momento de comenzar, así que estén listos a todas las indicaciones que se darán durante esta sesión y a los materiales que necesitarán. Bienvenidos a todas y todos. Soy la profesora Brenda Maldonado y me da mucho gusto que estén atentos a las emisiones de Aprende en Casa 2. Esta es una sesión más de Lengua Materna 3. En esta ocasión vamos a trabajar con el aprendizaje esperado. Utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología. El propósito es elaborar referencias bibliográficas en antologías. Para alcanzar el propósito es necesario identificar qué es una referencia bibliográfica, conocer su importancia y la forma en la que se elabora. Recuerden estar atentos a las actividades que llevaremos a cabo y tener a la mano el material necesario. Me parece muy bien, maestra, trabajar con las referencias bibliográficas, ya que los profesores siempre piden que se anoten estas en todos los trabajos en los que consultamos diferentes fuentes. Exactamente. Este es un requisito fundamental al momento de elaborar un trabajo en el que consultamos material e información que identifica las ideas aportadas por otros. Los materiales que vamos a necesitar en esta sesión son su cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto para aclarar dudas o complementar información al respecto. Les recomiendo llevar un registro de las inquietudes o dificultades que surjan al momento de resolver las actividades que les plantearé durante esta sesión. Las referencias bibliográficas contienen datos fundamentales sobre las fuentes de información consultadas. Es decir, son datos que nos permiten identificar una obra, ya sea una monografía, un libro, una revista, periódicos, mapas, fotografías, videos, entre muchos otros materiales. Pero, ¿por qué creen que son tan importantes? Creo que las referencias sirven para identificar quién y dónde se elabora el material que utilizamos, pero no entiendo muy bien por qué debemos de escribirlas en nuestros trabajos. Tienes toda la razón. Las referencias bibliográficas se utilizan para ubicar el material que ocupamos, pero también tienen el propósito de evitar el plagio de información. Es decir, evita que se utilicen como propias ideas o información que le pertenecen a otra persona o grupo de personas. El plagio de información va en contra de los derechos de autor. Los derechos de autor son una serie de leyes que protegen la obra intelectual de los autores. Pero para entender un poco más acerca de ello, veamos el siguiente video. La historia de la medicina y de quienes desarrollaron esta ciencia es muy interesante y me he dado cuenta que los diferentes libros que he leído, los autores usan las ideas, imágenes y gráficos de otros escritores, por lo que a lo largo de sus obras mencionan quiénes son esas personas que previamente investigaron o descubrieron algo sobre el tema. ¿Por qué es importante citar las ideas y opiniones de otras personas? Vamos a investigar. Oye, encontré en internet varios documentos muy interesantes sobre los modelos atómicos. Mira. Yo traje algunos libros de la biblioteca. Sugiero que vayamos anotando las fuentes de todo lo que estamos usando para conformar la bibliografía que irá al final de nuestro trabajo. Precisamente, por eso estoy buscando información sobre la forma correcta de citar nuestras fuentes y he encontrado varias normas. Pero aún no entiendo por qué debemos anotar todas las fuentes. Porque las ideas de otras personas deben ser reconocidas y respetadas. Puedes usarlas, pero debes dar el crédito a su trabajo. De lo contrario, estás cometiendo plagio, lo cual es un delito. Veamos la información de los derechos de autor. Todo conocimiento nuevo
siempre se basa en conocimientos previos. Es por eso que los investigadores y creadores deben reconocer los trabajos en los que se apoyaron para elaborar sus propias hipótesis, teorías u obras. El autor de una idea original o de una obra tiene derecho sobre la misma. En México, este derecho es protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Las obras literarias, artísticas, cinematográficas, ensayos científicos, artículos académicos, libros de texto e historietas, entre otras, están protegidas por esta ley. El Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, es el encargado de garantizar la protección de la obra de autores y creadores, pero para que esto sea posible, es indispensable registrar la obra en el Registro Público del Derecho de Autor. Gracias a la protección de estos derechos, el autor es reconocido como tal y solo él, conforme a la ley, puede decidir quién y cómo se usa la obra. Ahora me queda más claro por qué es importante respetar los derechos de los autores. Al investigar o indagar sobre un tema, podemos encontrar muchísimo material que nos ayuda a realizar nuestros trabajos escolares, pero es importante siempre darle crédito al trabajo del autor, ya que de lo contrario estaríamos cometiendo un delito. Correcto. Todo conocimiento está basado en otros conocimientos previos. Por eso es importante señalar de dónde obtenemos la información que utilizamos para darle nuestro reconocimiento al autor original de la idea. Pero creo que a cualquiera de nosotros nos molestaría que utilizaran un trabajo, ya sea intelectual o artístico, que sea nuestro y que no nos dieran el respectivo crédito por él. Ahora comprendo por qué es importante mencionar a los autores de las obras que consultamos, pero ¿cómo se anotan los datos de las referencias de materiales que usamos en un trabajo? Veamos el siguiente video que nos explica, mediante un ejemplo, cómo hacer estas referencias, así como algunas características de las citas, y vean la diferencia entre ambas. Por ejemplo, para publicar un libro o cuando se hace una película basada en un libro ya publicado, el autor de la obra original comúnmente llega a un acuerdo y cede sus derechos patrimoniales, es decir, de difusión y comercialización de la obra, y concede su autorización para hacer una obra diferente, como en el caso de una película. Sin embargo, en los créditos siempre deberá aparecer su nombre, porque la ley protege su derecho moral como autor. La protección de los derechos de autor es importante porque ayuda a reconocer y estimular la creatividad, el esfuerzo y el desarrollo humano. Ahora que sabemos la importancia de citar las ideas y opiniones de otras personas, ¿cómo ves si desarrollamos nuestro trabajo con las citas que corresponden? En el libro de Ciencias y Tecnología Física, volumen 1, hay un párrafo que podemos usar para empezar. Te lo leo. No obstante, fue John Dalton, 1766 a 1844, matemático y químico británico, quien estableció los principios fundamentales del modelo atómico, pues afirmó que toda la materia está formada por átomos de diferentes masas, indivisibles e indestructibles. Suena muy bien. Si lo usamos completo y sin cambiar nada, sería una cita textual. Así es. Pero como es una cita extensa, no se usan comillas, sino que el párrafo se coloca fuera del texto, para lo cual podemos usar una sangría. Y al final del párrafo se anota, entre paréntesis, el primer autor o los autores, el año en el que se publicó y el número de página de donde se obtuvo la información. Y ahora escribimos la referencia completa en la bibliografía: autores, año de edición, título del libro, país, editorial o institución que lo publicó y número de páginas. Para describir los modelos atómicos podemos usar nuestras propias palabras, es decir, usar la paráfrasis a partir de los autores que hemos leído. Y si retomamos los gráficos, debemos decir de dónde los obtuvimos. Creo que nuestro trabajo va a quedar muy completo y con excelentes citas. Es importante que citemos las obras consultadas para elaborar un trabajo de investigación,
porque es una forma de reconocer la labor de los demás, lo cual es un ejercicio de honestidad indispensable y una obligación legal. Además, eso dará valor a nuestros argumentos y al trabajo de investigación que hayamos realizado. Maestra, con los ejemplos noté la diferencia entre una cita textual y una referencia. Empecemos con las citas. Estos son párrafos o fragmentos que se toman tal cual de la obra que se está consultando. Si es extensa, no utiliza comillas. Una cita extensa se debe colocar afuera del texto, utilizando una sangría, anotando los autores, el año en que se publicó y el número de página en donde se obtuvo la información. En las antologías, las citas suelen aparecer en los prólogos, sobre todo cuando se retoman textos de otras épocas y se necesita dar un contexto de la época en términos históricos o literarios. Mientras que en la bibliografía se escribe la referencia completa, autor o autores, año de publicación, título del libro, país, editorial o institución que lo publicó y número de páginas. Aquí será necesario que incluyan todo lo que citen en el prólogo, así como las fuentes de las cuales retomaron los textos para su antología. ¡Excelente! Creo que ya quedaron más claras algunas de las características de las referencias bibliográficas. Hagamos un recuento de lo visto hasta este momento. Hemos revisado la importancia de anotar en sus trabajos las referencias bibliográficas, comprendiendo lo que implica respetar los derechos de autor. También repasamos algunas características de las citas textuales y las referencias bibliográficas. Recordemos que nuestro propósito se centra en elaborar referencias bibliográficas para una antología. Profesora, hasta el momento hemos trabajado algunas características de las referencias, pero todavía tengo dudas. Además, estoy tratando de recordar qué tipo de referencias podemos encontrar en las antologías o compilaciones. Claro que sí. Vamos a repasar entre todos cuáles son las diferentes formas como aparecen citados los textos, ya sean libros, revistas o artículos que forman la bibliografía en una compilación o antología. Recuerdo algunas de las referencias bibliográficas de la antología de poemas que usted me recomendó, pero no recuerdo muy bien cuáles son las diferentes formas en que están citadas. ¿Podríamos ver algunos ejemplos, maestra? Por supuesto que sí. Recordemos que existen diferentes convenciones para realizar referencias sobre libros o artículos. Pongamos atención al siguiente video que nos habla al respecto. ¡Corre video! Entonces, si copiamos un texto de esta fuente de consulta, debemos anotar el autor y de dónde lo obtuvimos. Así es, igual con los testimonios. Es justo que se le dé crédito a los autores de cualquier obra. Si yo hubiera escrito esto y veo que alguien más lo publica sin mi reconocimiento, me molestaría mucho. Sí, sobre todo si está obteniendo beneficios al publicar algo que tú escribiste. A veces me confundo al poner referencias de libros y artículos, porque he visto varias formas de hacerlo y no sé cuál es la correcta. A mí también me pasa. Vamos a ver cómo hacerlo correctamente. Una cita es la transcripción de una idea de un autor que está parcialmente incluida en un nuevo documento, de manera textual, que debe contar con una referencia precisa de su origen dentro del cuerpo del nuevo texto. Hay diferentes tipos de citación, como APA, MLA y Chicago. En el tipo APA, por ejemplo, para citar un libro de un autor, se debe incluir apellido, coma, la inicial del primer nombre, punto, el año entre paréntesis, punto, el título del libro en cursivas, punto, la ciudad en donde se editó, coma, el país, dos puntos, y la editorial, punto. En el sistema MLA se escribe el apellido, coma, nombre, punto, el título del libro en cursivas, punto, la ciudad en donde se editó, dos puntos, la editorial, coma, el año en que se publicó, punto, y la palabra impreso, punto. Cada tipo de citación
tiene especificaciones para capítulos de libros, traducciones o cuando hay varios autores. También hay otras formas de citar, según el tipo de fuente o la forma en que se cita. No sabía que hay diferentes formas de citar. Ni yo. También desconocía los distintos sistemas para anotar las referencias bibliográficas. ¿Me dictas, por favor, las referencias del artículo de la revista? Claro. Maestra, ya me quedó más claro. Existen diferentes formas de anotar las referencias bibliográficas. Tomando como ejemplo el modelo de referencias APA, se debe incluir el apellido paterno del autor, la inicial del primer nombre, año, título del libro, ciudad, país y editorial. El modelo MLA es muy parecido, ya que se incluyen los mismos datos, salvo que la diferencia es que el año se anota después de la editorial y se incluye la palabra impreso. Así es, las características de la puntuación pueden cambiar dependiendo de las normas que cada estilo tenga. Además, varían de acuerdo con el número de edición del manual de estilo APA o MLA. Así que no se sorprendan si algunos datos varían en libros más antiguos o más recientes. Por lo general, los datos que suelen incluirse en las referencias son apellidos del autor o autores y nombre. A veces solo van las iniciales, título completo de la obra, año en que se escribe, institución o editorial que la publicó. El lugar en algunos modelos para citar se suprime. Esto se debe a que muchas editoriales tienen sedes en varios países, por lo que se vuelve un dato menos útil. Teniendo estos datos a la mano, asegurarás realizar de manera exitosa tus referencias bibliográficas. Perfecto. Cada que consulte una obra anotaré estos datos, pero también entendí que dependiendo del texto existen otras formas para realizar las referencias, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, si se tratan de varios autores, en el sistema de la Asociación Psicológica de Estados Unidos, APA por sus siglas en inglés, se debe de anotar el apellido y la inicial del primer nombre de cada uno de los autores, mientras que en el sistema MLA de Modern Language Association se anotan los apellidos y los nombres completos. Sí, también observé que en los documentos impresos se deben de anotar el apellido e iniciales del nombre, año de publicación, título y subtítulo del trabajo, edición, lugar de publicación, editorial. Así es. Y en el caso de las publicaciones como las revistas y periódicos, se anotan apellido e iniciales del nombre, fecha de publicación, título del artículo, título de la revista o periódico, volumen, número de revista. Dependiendo de la revista o periódico, puede incluir o no el volumen o número. Y en el caso de los documentos electrónicos, apellido e iniciales del nombre, fecha de publicación, título del documento, fecha de consulta, dirección URL. Profesora, creo que en un principio se me hace mucha información para recordar. Tal vez parezca mucho que recordar, pero practicando al anotar tus referencias bibliográficas en sus trabajos, poco a poco se acordarán de las normas adecuadas para realizarlas. Además, si tienen acceso a Internet, muchas páginas ya incluyen la cita en distintos modelos. También los buscadores académicos pueden ofrecerles la opción de generar la referencia. Finalmente, hay sitios en los que si ustedes llenan un formulario y seleccionan el modelo de referencia, el sistema les da de vuelta la referencia ya construida. Eso está buenísimo, maestra. Sin embargo, recuerden que podemos equivocarnos al llenar formularios o a veces pueden suceder errores.
Por tal motivo, siempre será necesario revisar. Bueno, pero también tenemos nuestro libro de texto que podemos consultar para retomar la información que hemos estado viendo en esta sesión. ¿Qué les parece si repasamos lo aprendido durante esta sesión? Tengan a la mano su cuaderno y bolígrafo y vamos a realizar algunas preguntas. Me parece perfecto, maestra. Estoy lista. Empezamos. ¿Qué contienen las referencias bibliográficas? Datos del autor como nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad. Datos del libro como título, fecha de publicación y editorial. Datos del autor y el libro como nombre del autor, título, fecha de publicación y editorial. Yo digo que las referencias bibliográficas llevan tanto datos del autor como datos del libro, por lo tanto, en la C. Y en definitiva no contienen ni la fecha de nacimiento del autor ni su nacionalidad. Excelente respuesta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué significa plagiar información? Anotar ideas o información sin mencionar al autor que las creó o descubrió, haciéndolas pasar como propias. Anotar al autor o creador de la información en los trabajos que consultaste. O anotar de manera incompleta el nombre del profesor en un trabajo escolar. Maestra, recuerdo bien que plagiar es anotar ideas o información sin mencionar al autor que las creó, haciéndolas pasar como propias. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Vamos con la siguiente pregunta. Las referencias bibliográficas son aquellas que se encuentran al final de un trabajo y contienen los datos de las fuentes de información consultadas. Es la transcripción de la idea de un autor parcialmente incluida en un documento. Las referencias bibliográficas son las que contienen datos de las fuentes de información consultadas. Por tal, la respuesta es la opción A. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Una cita textual es referencias que se encuentran al final de un trabajo y contienen los datos de las fuentes de información consultadas. Es la transcripción de la idea de un autor parcialmente incluida en un documento. Esta pregunta está muy fácil, maestra. Exacto, es la letra B. Las citas textuales son transcripciones de la idea o ideas de un autor y generalmente se encuentran entre comillas o separadas por espacios y con un tamaño de letra diferentes, si rebasan las 5 líneas de extensión. Sigamos adelante, maestra. ¿Qué es una antología? Una recopilación de textos literarios que se agrupan utilizando criterios de selección. Una recopilación de fotografías, libros y mapas que se encuentran en una biblioteca. Es una serie de datos que habla de la vida de un autor. Esta pregunta la recuerdo muy bien. Antes la confundía con la biografía, pero ahora no. Es la letra A. La antología es una recopilación de textos literarios que se agrupan utilizando criterios de selección. Muy bien, creo que vamos excelente. Continuemos con la última pregunta. Algunos de los tipos de citación que vimos fueron documentos impresos, publicaciones periódicas y documentos electrónicos, estilo APA y MLA, o referencias bibliográficas. La respuesta correcta es la B. Los estilos de citación que vimos fueron el APA y el MLA, aunque hay otros más que irán conociendo poco a poco. En caso de que no hayan recordado la respuesta de cualquier pregunta, no se preocupen, pueden repetir la sesión o consultar su libro de texto. Bien, antes de despedirnos les propongo un reto. Seleccionen diferentes materiales para su antología, ya sea de manera física o bien consultados en páginas de internet.
Generen sus referencias bibliográficas y anótenlas en su cuaderno usando uno de los estilos de citación que hemos analizado en esta sesión. Para poner en práctica lo aprendido, les sugiero que tomen algunos libros y anoten la referencia de cada uno. De esta manera verán que poco a poco irán aprendiendo a hacerlo de manera correcta. Los invitamos a que continúen aprendiendo. Es tiempo de buscar, investigar, leer y a que sigamos con ánimo nuestro ciclo escolar. Recuerden que la participación de la familia es importante porque juntos aprendemos más. ¡Hasta la próxima!